tal? ¿Cómo les va? Otra edición más de este Aciertos y Errores que es de fin de semana largo. Y antes de empezar el programa quiero dedicarle el mismo a mi querido padre en su día, el Día del Padre, ¿no? Beso grande para el viejito Santiago. Ahora sí, vamos a meternos de llenos a este programa que ha tenido una semana bastante intensa, sin lugar a duda. Tiene que ver ni más ni menos con lo que sucedió acá nomás, en General Rodríguez, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Yo digo, ni al mejor guionista de cine se le hubiera ocurrido lo que ha salido difundido por todos los medios. Un hombre tirando bolsas de plata por arriba de un cerco, saltando el mismo cerco, con la cantidad de plata que insospechada, no sé si insospechada, pero digo increíble por lo menos, ¿no? Dicen que la cantidad de billetes parados, digamos, hacían un equipo de fútbol de chicos de 11 años más o menos. Para que usted tenga una idea, los billetes así apilados implicaban un equipo de fútbol de 11 chicos de 11 años. Una locura, ¿no? Esto sucede y bueno, deja a las claras el tema de la corrupción que tanto se ha hablado acá. Contra esto ya no hay mucho más para explicar. Pero bueno, es lo que nos da esta sociedad, esta Argentina, digamos, que también tiene que ver con la comunidad en sí mismo, con nosotros mismos, ¿no? Decía el otro día cuando escuchábamos al propio Facundo Manes, ¿se acuerdan? La semana pasada con el tema de la mente, con el trabajo de la mente, y hablaba un poco de corrupción y manifestaba el hombre de decir que, bueno, no es una cuestión pura y exclusivamente de nuestra especie, que otras más, pero acá quedó demostrado que la especie humana algo tiene que ver con todo esto. Pero nosotros vamos a hablar de un montón de cosas, entre estas también más adelante. Lo que sí han sucedido otras cosas en estos distritos, ¿no es cierto? Quizás la noticia más saliente tenga que ver con un empresario y con un concejal de 3 de febrero a quien le habían secuestrado el padre y fue liberado a las pocas horas tras el pago de un rescate bastante abultado. Algunos decían que eran 50.000 pesos y otros dicen que a esa cifra le faltaban uno que otro cero, ¿no? O sea que los hechos de inseguridad en este conurbano siguen siendo tales. También, hablando de temas de seguridad, el que se reunió con los concejales de 3 de febrero fue el propio titular de esa área, estoy hablando del señor Lucioni, con los concejales ahí en el recinto para explicarle temas relacionados a toda la seguridad o inseguridad de este distrito. El panorama que dio el propio Lucioni en esa charla cara a cara con los concejales es que si bien no está resuelto todo esto, los índices que manejan son mucho mejores que los que se venía teniendo en un tiempo atrás. Ahí también vemos las imágenes del intendente de Hurlingham, estoy hablando del propio Juan Zabaleta. Lanzó un programa de atención integral a las víctimas de violencia que ofrece contención y asistencia social, psicológica y jurídica a quienes sufran un episodio de violencia, de delito. Eso es lo que veíamos en imágenes. Y por último, nos vamos a meter de lleno a una nota que tiene que ver con el intendente de San Martín, estoy hablando de Gabriel Catopodis, que se reunió con los empresarios. Ya lo había hecho con los clubes de barrio en función de esta situación que amerita el apoyo de la dirigencia política hacia empresarios de las pymes que no están pasando por un buen momento en cuanto a lo que tiene que ver con la situación de tarifas. No hay que olvidar que también en este mes las empresas tienen que pagar el aguinaldo sumado a el aumento de tarifas que fue bastante brusco, para llamarlo de alguna forma. Antes de ver a Catopodis, no se vaya de ahí porque les voy anunciando que vamos a tener en principio a Guido Lorenzino, el que era diputado de la provincia de Buenos Aires, un hombre del justicialismo que nos va a hablar de lo que se viene en el justicialismo, pero también nos va a hablar de lo que sucedió con el caso López. También viene Martín Marinucci, el concejal del Frente Renovador de Morón, que nos va a hablar de un montón de cosas, no solo del distrito, sino de la política y del Frente Renovador. Pero como les decía antes, vemos a Gabriel Catopodis reunidos con los empresarios ahí en San Martín.
Estamos preocupados por la situación de las pymes, estamos preocupados porque han sido 6 meses difíciles, un contexto de tarifazo, de apertura a las importaciones, también de caída del consumo, caída de la actividad económica. La reunión con las cámaras empresarias nos permite trabajar e identificar de qué manera podemos ir resolviendo, ir reclamando e ir planteando muchos de estos temas al Gobierno Nacional. No hay posibilidades de que haya proyecto de país sin una política industrial fuerte, no hay política industrial fuerte si no hay un programa de trabajo muy comprometido con la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa en el país y en San Martín representan el 80% de los trabajadores y el Estado tiene que cuidar a la pequeña y mediana empresa. Lo que nos está preocupando hoy son el tema tarifario, que nos está perjudicando bastante a las pymes del partido, independientemente que también nos puede perjudicar el tema del mercado y la apertura de importaciones. Es decir, la idea es no producir, empezar a producir vaciamiento de pymes o que se vayan cayendo nuestras pymes. Si no se deben caer ni porque incrementamos las tarifas internamente, ni porque empecemos a recibir productos importados. A la Argentina no le fue bien cuando tomó medidas y cuando siguió recetas, como fue en los 90, hay alguna preocupación de que eso no vuelva a ocurrir, que no volvamos a los 90, y nosotros del municipio vamos a estar trabajando para que realmente podamos resolver el tema de las tarifas, para que podamos encontrar mecanismos de protección para las importaciones de productos, de bienes y servicios que en estos 6 meses están generando algunas señales de preocupación. Nosotros necesitamos que lo que se importe sean aquellas maquinarias y aquellos insumos que no se producen en la Argentina. Ahora tenemos la mejor producción y tenemos la mejor capacidad y calidad de recursos humanos para que realmente podamos garantizar que toda la producción que se pueda y se tenga que hacer en la Argentina y en San Martín se haga a nivel local. Bueno, ahora sí, después de escuchar a Catopodis nos vamos a meter en lo que hablábamos del caso Moreno, porque también ha tenido sus implicancias, pero parece que algunos dirigentes no saben mucho de esto. ¿Por qué? Porque estuvimos en una conferencia, no conferencia de prensa, de eso vamos a hablar después de la nota, en la UON de San Martín, porque estuvo Guillermo Moreno, el hombre que es emblemático del kirchnerismo, del anterior gobierno, del peronismo, o como quiera llamarle, y le preguntábamos acerca de esta situación que sucedió, que fue de estado público. Obviamente, rodeado de muchos peronistas, el hombre, no sé, respondió de manera irónica y todos le festejaron. Pero escúchelo. ¿Es un día difícil para el peronismo hoy? Por lo que sucedió, ¿no? ¿De dónde viene? Día difícil para el peronismo fue el 1 de julio del 74. Día difícil para el peronismo fue el 27 de octubre del 2010. Los peronistas, y vos lo estás viendo acá, que sabemos que somos los responsables de las grandes alegrías de nuestro pueblo. Y también, cuando se nos van los grandes, somos responsables, por eso el 1 de julio y el 27 de octubre, de las grandes tristezas de nuestro pueblo. Somos responsables de las grandes alegrías y cuando se nos mueren los nuestros, somos responsables de las grandes tristezas. Los demás hacen parte de la vida diaria, con sus sinsabores, sus alegrías, Pero ¿qué opinión le merece a usted lo que ha sucedido con José López en estas últimas 24 horas? Los hechos particulares de los hombres
lo juzga Dios y su familia. El juzgamiento de los hombres lo hace un poder que hemos instituido, que es el Poder Judicial, que es el que va a obrar en consecuencia. Los hombres tienen la posibilidad de elegir, como tuvo la posibilidad de elegir Jesucristo en esos 40 días, y cada uno de nosotros puede sucumbir o no ante la tentación. Pero en los proyectos colectivos están los ejemplos que transitan por un sendero y los ejemplos que transitan por otro sendero. El peronismo contiene en su seno, porque es el conjunto de la sociedad, el conjunto de nuestro pueblo, de ambos ejemplos. En esta mesa también, Y nosotros pretendemos educar a nuestros niños en el sendero del bien. Seguramente la mayoría de nuestros adversarios no pensarían que hoy en San Martín el auditorio iba a estar lleno y cantáramos al principio. Al final, nuestra gloriosa marcha peronista, más orgullosos que nunca. Este es el ejemplo del peronismo vivo y del peronismo que necesitamos. Esto es lo que nosotros le vamos a plantear a nuestra sociedad. No podemos no decir que, como en todas las instituciones, a veces tenemos situaciones que nos desbordan. En el caso que vos me estás mencionando, naturalmente, la sociedad elige un poder que de esto se ocupa, que es el Poder Judicial, y nosotros tenemos en nuestro seno los distintos ejemplos. Claro, como siempre pasa, a veces cuando alguno comete una situación que es posible señalar y machacar y hacer, sobre eso son las reglas de juego. Bueno, ahí veíamos a un Guillermo Moreno eufórico en un lugar como la UON de San Martín, que albergó a unos tantos militantes, también acompañado por el hijo del otrora intendente de San Martín, Sebastián Libonati, y la que organizó Mavi Gay, que si va a organizar la próxima vez, organice como la gente, porque ustedes nos invitaron a una conferencia de prensa, después nos hacen preguntar en medio de todo ese plenario, la verdad que es medio penoso. Y por último veían la respuesta del propio Guillermo Moreno, en donde se sorprendía porque parecía que no pasaba nada. Me acompaña en este bloque Guido Lorenzino, un hombre que ha sido diputado provincial en Buenos Aires, un hombre muy allegado al justicialismo, sin lugar a duda, de la provincia de Buenos Aires, referente por sí. Gracias por venir, Guido. Gracias, Enrique, por la invitación. Contame un poco, ¿qué sensación tuviste esta semana que acaba de terminar con todo lo que ha sucedido? Porque vos sí sabés lo que sucedió, ¿no? Esto empezó cuando perdimos. Yo creo que la derrota de la provincia y la nación nos lleva a la primera reflexión, que la gente no nos eligió. La gente prefirió elegir un cambio que no sabía a qué, pero prefirió elegir un candidato que no le despertaba pasiones ni sentimientos, pero le despertaba la necesidad de cambiar a un gobierno sobre el cual ya no tenía expectativa. Y creo que ahí empieza la primera reflexión del peronismo de la provincia. ¿Qué queremos representar? Yo creo que el peronismo dejó de representar los últimos tiempos a los más vulnerables, a los trabajadores, a nuestros empresarios, a nuestros abuelos, a nuestros estudiantes universitarios, a nuestros docentes. Creo que tenemos que volver a representar un partido que exprese todas las clases sociales. No quiero un partido de militantes. Yo creo que el peronismo no es un partido de militantes. El peronismo es un partido que representa a la sociedad argentina. Y esa nueva representación en la provincia de Buenos Aires la tiene que llevar adelante los intendentes. Obviamente que el episodio López
reafirma este concepto que claramente hemos dejado de representar y hacer el mandato que la sociedad nos pidió, que le cambiemos la vida, no la vida de los funcionarios. Así que me parece que la discusión hacia adentro es de qué manera volvemos a representar los problemas de la gente. Sin duda lo que sucedió con López es bochornoso, no hay otra manera de graficarlo y me parece que le debe causar, no sé si arrepentimiento o un... Bueno, vos lo estás manifestando un poco, es como una especie de autocrítica, digamos, pero ¿cómo se sale de esa situación? El primer debate que tenemos que hacer nosotros y la política en general es que la ética es un valor. Tal vez hay partidos que lo tomaron la ética como su único valor y el peronismo ha tomado el hacer, el transformar la vida de la gente como su valor fundacional, digamos, el sacar y la promoción social como su valor fundacional. Creo que la ética aparece como un valor fundamental y me parece que en esta etapa, más allá de replantear la representación de lo que queremos, también tenemos que representar de qué manera hacemos política, de qué manera nos financiamos, de qué manera el Estado tiene que ver con los partidos políticos. Creo que esa discusión, por lo menos yo estoy dispuesta a darla, creo que mi partido se la debe y creo que todas las fuerzas se la deben. Y entonces lo de López es un mojón que obviamente nos tiene que servir para cambiar y para mejorar y sobre todo para hacer autocrítica. Lo que no podemos es ningunear la situación, subestimar la situación y mucho menos creer que López es el único responsable o la única persona y que nadie sabía nada. Claro, porque acá es Vox Populi, digamos, o al menos se sabía demasiado que una de las ideas que tenía el propio Néstor Kirchner para hacer política era hacer caja, digamos, y esto queda en evidencia después de lo que sucede, digamos. ¿Se puede hacer caja, se puede hacer política sin hacer caja, digo? Es que yo creo que la política es para que todos podamos abrazarla como una causa altruista para cambiar la vida de la gente desde el partido que querramos. Ahora, hay un mito que se construye en la política, todas las fuerzas políticas, que se necesita plata y para eso se legitima financiarse con dineros públicos, ¿no? Eso está como preestablecido. Creo que es un concepto absolutamente falaz. Me parece que es una gran mentira que nos las vamos creyendo todos y en función de eso nos justificamos y justificamos los López. Y creo que ese debate lo tenemos que dar. Creo que hay una honestidad del funcionario público que tiene una laxitud que debemos hacerla mucho más precisa, mucho más rígida y sobre todo que haya sistemas de controles mucho más firmes, no solamente en los organismos públicos, sino entre nosotros mismos, los que somos parte de una fuerza política, que tengamos el compromiso con los pares, pero con la gente también, de trabajar con la honestidad que implique marcar, decir y hacer las cosas que nos comprometemos a hacer. También es irrisorio, digamos, que funcionarios municipales ganen la cantidad de plata que ganan y vengan, qué sé yo, en algunos casos, como en esta última época, han venido CEOs de otras empresas con sueldos que, entiendo yo, eran por el doble, digamos. ¿Qué vienen? ¿Por la mitad del sueldo? Yo ni creo que sea, como ha hecho el Gobierno Nacional, abordar el Estado con los CEO, que después en 4 años vuelven a sus compañías con agenda y relaciones del Estado. Me parece que ese mecanismo no está bueno, ese mecanismo es bien una manera de abordar la democracia que hacen en los Estados Unidos, ni tampoco la cosa de ser funcionario público tiene que ser un castigo, entonces uno se construye su salario, su sueldo, su financiamiento de otras maneras. Creo que tenemos que ser honestos, hay que dar una discusión con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucha honestidad intelectual de todas las fuerzas políticas y de cara a la sociedad, porque muchas veces cuando la sociedad vemos que el hambre existe, que la pobreza existe, dar este debate parece casi una tomada de pelo. Pero creo que es un debate necesario porque los representantes de la gente, que en definitiva somos los funcionarios públicos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y poder ser serios con las cosas que hacemos y decimos. Guido, ¿en nombre del peronismo se puede hacer cualquier cosa? No, ese también es otra cosa, ni tampoco el roban pero hacen. Yo no creo en eso, yo creo que hay que transformar la vida de la gente, hay que modificar la vida de la gente, hay que tener una cultura ética y ciudadana y ser un tipo normal. Uno ser funcionario público no tiene que sacarlo de su clase social ni ser una persona desapegada de la realidad. Uno tiene que vivir la vida normal como vivimos todas las personas. Ahora, me parece que el hacer cualquier cosa porque uno es funcionario público, por lo menos no es mi concepción, y la de muchos compañeros que yo conozco, te puedo decir Gabriel Catopodi, Juan Zabaleta, Martín Saurralde, hoy los referentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires y que tienen la responsabilidad de volver a renovar el peronismo y que sea una representación de los problemas de la gente. ¿Les va a ser sencillo renovar el peronismo, digamos, con tantos gerontes peronistas que hay? No, pero yo creo que esa discusión nosotros estamos dispuestos a darla. La hizo en su momento Antonio Cafiero en el 85, la hizo Felipe Solá y Florencio Randazzo en el 2005, cuando junto a Néstor Kirchner dieron una pelea
en el 2005 y yo creo que viene una etapa de renovación necesaria que nos vuelva a poner frente a los problemas de la gente. Insisto, creo que la derrota tiene que ver con haber dejado de representar a los problemas de la gente, de toda la sociedad. Y me parece que el desafío en esta etapa es volver a representar a aquellos sectores que hoy vemos que el gobierno nacional no los cuida ni los protege. Nuestros clubes de barrios, nuestros abuelos, nuestros estudiantes, nuestros empresarios, nuestros profesionales, hoy sienten que hay un Estado que no los cuida, que no los protege y mucho menos les da perspectiva de futuro. Bueno, el peronismo tiene que hacerse cargo de esa agenda porque si no hay millones de argentinos que van a quedar sin representación política. Vos recién nombrabas a una serie de intendentes, que esos intendentes por otro lado también impulsan la candidatura a un hombre que dentro del peronismo dijo no fue orgánico en su momento. Estoy hablando de Florencio Randazzo. En la persona de Randazzo, ¿tienen la esperanza de reflotar al peronismo? No, la esperanza está en los miles de argentinos y bonaerenses que creen que los 55 intendentes que el peronismo tiene hoy gobernando la provincia de Buenos Aires tengan la responsabilidad de volver a ponerle contenido y representación al peronismo. Me parece que ese es el primer desafío en esta etapa, volver a representar los problemas de la gente y la solución de esos problemas. Y eso se tiene que hacer desde aquellos que tienen hoy un valor real, que es haber sido electo por la gente. En este caso, Catopó, Zabaleta, Insaurralde, y podemos nombrar muchos más. Creo que Florencio Randazzo es un actor que le puede poner valor y puede ser la cara de ese proceso político, pero la discusión acá es anterior a las candidaturas, la discusión es de representación política y me parece que el debate que tenemos es si somos un partido de militantes políticos que no pensamos y que solamente respondemos a la militancia política o somos un partido que se hace cargo de la agenda de la gente, de los más vulnerables, de los trabajadores y eso creo que los intendentes lo tienen claro y me parece que hay que trabajar en ese sentido. Massa se dice peronista también, ¿puede confluir en este...? Yo creo que es necesario que el Frente Renovador junto a nosotros en algún momento hagamos el ejercicio de empezar a buscar las coincidencias. Me parece que es un desafío de aquellos que creemos que el gobierno de Macri no va a cambiar su manera de pensar, va a seguir desatendiendo a millones de argentinos que no van a encontrar representación ni política, ni personal, ni de empatía con un gobierno que prefiere el ajuste y los números antes que la expansión económica y mejorar la vida de la gente, son prioridades. Y creo que el Frente Renovador tendrá que reflexionar junto a nosotros de qué manera empezamos a tener una mirada común en el 2017, en el 2019, y si eso se puede sellar en algún momento en alguna alianza electoral. ¿Han tomado cuenta que el actual gobierno, Cambiemos, el macrismo, como quieras llamarlo, no es la alianza? Absolutamente, yo eso lo tengo claro. Me parece que hay un poder económico que ha encontrado en el ingeniero Macri y en el espacio Cambiemos la mejor manera de tener una representación política en el Estado. Claramente el poder económico lo vemos en los funcionarios, CEOs de compañías, sectores financieros. Me parece que está muy claro y está bueno que se transparente eso también. Me queda claro que es difícil que lo que depende de las corporaciones puedan defender a la gente, porque hay ahí una contraposición de intereses. No solamente ético, yo creo que no es un problema ético, es un problema político de definición a quién defendés vos y dónde pones la energía. ¿Dónde se van estos funcionarios después del 10 de diciembre del 2019? Seguramente vuelvan a sus corporaciones, con lo cual me parece que hoy hay millones de argentinos que sienten que este Estado y este gobierno no los cuida, no los representa, no se preocupa de sus problemas y me parece que el peronismo y sobre todo en la provincia de Buenos Aires tenemos la oportunidad de volver a representar a esos millones de argentinos. El caso López, la Rosadita, ¿crees vos que han servido para que el gobierno ponga eso como protagonismo y no se hable de temas que afectan a la gente? Mira, yo el otro día lo decía en un programa de televisión, lamentablemente la corrupción empaña el desastre social que está generando este gobierno. Yo creo que eso es real, la corrupción es real, las investigaciones son reales, López existe, no es negar eso. Sí, ahora, no, por eso no hay que... Creo que hay una agenda paralela que tenemos que construir y que lamentablemente es muy difícil a veces imponer de gente que la está pasando muy mal, que la está pasando mucho peor de lo que pensaban que la iban a pasar. Y no son miles, son millones de argentinos que, y de hecho miremos la cifra de la UCA, están hablando de casi 1,5 millones de nuevos pobres, y eso tiene que ver con un modelo diferente que va a tener otras prioridades respecto a lo que vinimos haciendo estos 12 años, con aciertos y con errores. El desafío que viene hacia adelante es un peronismo que vuelva a representar los problemas de la gente, un peronismo que sea a cargo de la agenda social, de la agenda del desarrollo, de la agenda de la inclusión, y un peronismo que ponga a sus mejores hombres para expresar esta nueva etapa que requiere obviamente no solamente capacidad de transformar la realidad, sino también valores democráticos como la ética, la transparencia, la institucionalidad. Guido, te agradezco mucho tu presencia. Gracias a vos, Enrique. La verdad que
Bueno, ya hacía tiempo que queríamos que estés aquí y bueno, Disculpa lamentablemente las veces que fuiste a caer en esta semana, digamos. No, está muy bien, está muy bien. Gracias. No, gracias a vos. Nosotros vamos ahora, porque siguen sucediendo cuestiones políticas, ¿no? A 3 de febrero, ahí la semana pasada, el que anduvo visitando ese lugar fue Jaime Linares, el hombre del GEN, junto con Galmarini, hijo, digamos, ¿no? Sebastián Galmarini, el patito para otros, hablando de la reforma electoral, porque son temas que son de interés para la sociedad. Pareciera que en esta semana que ha sucedido no se habla de otra cosa, pero esto sucedía también. Y después de esto vamos con un hombre de acá de la zona. Estoy hablando de un hombre de Morón. Vean lo que decía Linares. Linares, señor, cuénteme un poco, ¿qué anda haciendo acá por 3 de febrero? bueno, en primer lugar visitando a los amigos y hemos armado la gente de la primera, armado una charla, debate sobre el tema de la reforma electoral. El gobierno está por mandar, creo que mandó hoy el último borrador para empezar a tratar. Es un año en el que se puede trabajar este tipo de cosas. Así que bueno, la idea es intercambiar un poco opiniones en función de esta idea, ¿no? De mejorar lo que hay con los defectos que uno detecta cuando se pone en funcionamiento un sistema que ya tiene unos añitos. Y bueno, no tantos, pero bueno, ha habido alguna falta de coordinaciones con lo provincial y lo nacional. Y bueno, el gobierno está por lo menos resolviendo lo que es la boleta electrónica, que es un tema que ayuda, me parece. Ahora hay que ver cómo después esto se traduce en las demás provincias, ¿no? Que puedan trabajarlo. Hoy va a compartir mesa con gente del Frente Renovador, digamos. Así es. Esto algunos pícaros lo ven como una posible alianza a futuro, ¿puede ser? Yo creo, digo, siempre hay algunos que hacen la interpretación de que quieren, pero en realidad también está Alejandro Tulio, que fue el director electoral nacional, digamos. Otros podrán decir vamos a pasar para el Frente Renovador, pero a su vez como Tulio había sido radical, digo, volvemos al radicalismo. Digo, no, me parece que esta es una charla de nosotros, tenemos buen diálogo con mucha gente del Frente Renovador, inclusive particularmente yo en el Senado no, porque no hay gente del Frente, pero Margarita y en diputados han trabajado algún proyecto de ley lejos juntos. Obviamente tenemos coincidencia y tenemos disidencia, digamos. Pensar hoy en un acuerdo a un año y medio me parece que es muy prematuro, pero es imprescindible tener diálogos, ¿no? entre todos, porque hay que tratar de buscar lo mejor para el país. En este aspecto me parece que este gobierno está teniendo algunas deficiencias que están generando la necesidad de una alternativa entre no volver al pasado y el acompañamiento de este gobierno. Entonces, lo que tiene que ver con lo económico, ¿cómo está viendo el pasar de este 2016, ingresando ya en el famoso segundo semestre? Me parece que el gobierno se equivocó en generar expectativas sobre el segundo semestre. Cualquiera, digamos, que trabaja tantos años en política sabe que los inversores primero piden y después ven y después vuelven a pedir. Y la verdad que para generar confianza me parece que, sobre todo de algunos inversores externos, lo que necesita el país es una continuidad, de hecho, no solamente un cambio de gobierno. Me parece que eso no alcanza. A la vista está que no ha habido todavía inversiones. Me parece que el país arranca de un tema económico muy complicado, de distorsiones muy complicadas con el tema tarifario. Me parece que este gobierno en algunos aspectos está intentando una resolución y por otro lado las ha hecho a veces de manera, me parece, no digo brutal, pero me parece sin tener en cuenta la sensibilidad. Por ejemplo, el tema de las tarifas. Particularmente el de las tarifas, que impacta no solamente en el sector productivo, sino en la gente. Y esto, bueno, yo le decía el otro día al jefe de gabinete cuando vino al Senado, digamos que las tarifas tienen un componente técnico y un componente político. El componente técnico, pues sabemos cuánto puede ser el fuel hoy, cuánto cuesta, para saber cuánto vale el kilowatt de energía, por dar un ejemplo. Pero el contexto político hace que uno no pueda recuperar en 6 meses lo que se perdió o lo que no se ajustó en 12 años. Entonces me parece que hay que sopesar el contexto político en la búsqueda del equilibrio de esta tarifa,
Y me parece que se equivocan en esto, se han equivocado en algunos temas, han vuelto para atrás, entonces uno podrá pensar, bueno, por lo menos corrigen, sí, pero se equivocan demasiado también. Entonces, bueno, creo que es un gobierno que todavía no hizo pie, que generó expectativas sin poner la cruda realidad en primer momento arriba de la mesa. Bueno, y hoy está un poco complicado y la gente con algún descreimiento. ¿Cree que el segundo semestre, como dicen algunos integrantes del gobierno, va a traer la solución a todo este tipo de problemas que ha generado dentro de la sociedad, digamos, tarifazo, inflación y demás cosas? Yo creo que la inflación, la inflación de estos meses son emisiones monetarias de octubre a noviembre, digamos. No se le puede achacar a este gobierno el tema que le han dado la máquina tanto. Pero por otro lado, digamos, el ajuste que la gente tiene en sus propios costos hace que, digamos, la gente tenga menos consumo. Cuando tiene menos consumo, obviamente se retrae también el tema inflacionario. Es inflación. Claro. Así que bueno, por un lado, digamos, se va a controlar la inflación, pero a costa de seguramente mucho menos actividad económica. Así que todo el proceso del segundo semestre que el gobierno lo planteó como una panacea, me parece que lo planteó mal y obviamente tiene un proceso mucho más largo y mucho más tranquilo del que se piensa, con lo que recuperar o estabilizar las variables económicas le va a llevar bastante más. Soy intendente de Urbe, en provincia de Buenos Aires. Estoy trayendo un rosario hecho por los catequistas artesanos de la capillita de William Morris de la Virgen de la Esperanza. Es para usted. Sí, rezamos por usted, gracias por nosotros. Voy a dar un beso. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Marianela Núñez vuelve a San Martín para ofrecer una nueva gala de ballet solidaria para toda la familia. Vení a disfrutar de una de las mejores bailarinas clásicas del mundo en un espectáculo de alto nivel internacional. Te esperamos el sábado 9 de julio a las 19 en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, Avenida Juan Manuel de Rosas y 9 de julio, José León Suárez. Retira tus entradas gratuitas en el Centro de Atención al Vecino Belgrano 3747, Municipalidad de San Martín. Escuchábamos ahí lo que sucedía en un 3 de febrero en una noche fría, en donde se volvieron a hablar de otros temas que, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en la semana, esto parece que pasó hace años luz, pero es el tema de la reforma electoral, un tema que se viene, pero el dato significativo era quiénes estaban esa noche ahí, ¿no? Gente del GEN, gente del Frente Renovador, algunos manifiestan que esto es una foto de lo que se viene para adelante. No sé, a mí, insisto, en lo que tiene que ver con este escenario y este contexto actual, por ahí será cuestión de verlo para más adelante. En el mientras tanto, el que me acompaña es un hombre del Frente Renovador, es de Morón, Martín Marinucci, ya ha venido en otras ocasiones, y antes de empezar a meternos de lleno en cuanto a lo que tiene que ver con lo local, le voy a preguntar, antes que nada, gracias por venir. No, gracias por la invitación. No. Contame un poco, ¿qué sensación te dejó todo esto que ha pasado en esta semana que acaba de terminar, digamos? La verdad que digo, uno como argentino decepcionado y como dirigente político también. Cuando dirigentes, funcionarios utilizan lo más preciado que tiene, digamos, el militante aspira a llegar a administrar poder para cambiar la realidad del pueblo. Digo, y evidentemente ha habido muchos en la gestión anterior que han querido cambiar su propia realidad. Y bueno, pasan estos que es casi cinematográfico y que sin duda es una punta de un ovillo. Yo creo que ni al mejor, te lo comentaba fuera de cámara,
Que ni al mejor director de cine se le hubiera ocurrido este tipo. Por eso digo, más allá de lo cinematográfico, porque ahora uno después, cuando ya sucedió todo, que un tipo esté tirando bolsos por arriba de una cosa y lleno de plata, digamos, a cierta hora de la madrugada, digo, no sé a quién se le hubiera ocurrido. Esto muestra sin duda un comportamiento que creo, lo hemos visto en La Rosadita, todavía gestión de la expresidenta en ese momento, la impunidad que da el gobierno, cuando uno es parte de ese gobierno, a veces cree que es de por vida. Y bueno, evidentemente a José López no... ¿Qué crees que lo llevó a esa situación? Y sin duda que tenía información de que iba a tener un allanamiento. Hay que ver dónde estaban esos 9 millones de dólares, pero en esa desesperación salir a esconderla en algún lado, y evidentemente había buena relación ahí con el monasterio en General Rodríguez como para ir a hacerlo, ¿no? Pero creo que tiene que ver eso, tiene que ver que alguien le ha avisado que iba a tener un allanamiento en lo inmediato, y siempre o generalmente los allanamientos se dan en la madrugada y por eso tuvo que escapar. Ahora, no cosa menor lo que se ve, sobre el mismo tema, ¿no? Cuando uno ve la salida desde su barrio en Tigre y la ida hacia Rodríguez, otra vez más vemos un municipio como el de Tigre, donde tiene, si bien no es lo único que resuelve cuestiones de seguridad, o por lo menos viendo lo que ha hecho López. Bueno, es un elemento, digamos, pero como es un elemento que si también lo hubiese tenido General Rodríguez o demás, hubiese habido hasta un control previo, si bien llegó a los 2 minutos la policía, que eso también pudo haber sido casualidad que justo el patrullero esté cerca, o que también tenía, algunos plantean de que alguien dio el aviso previamente de que iba a hacer eso José López. Esta situación, digamos, que se sucedió, digamos, y que involucra, de hecho, muchos partícipes del anterior gobierno, figuras del kirchnerismo, se han mostrado de diferentes formas. ¿Vos crees que el problema estaba en el kirchnerismo? Digo, que ahora ya descubierto esto, ¿se solucionaron todos los problemas de este índole? No, sin duda en la alianza también estuvo, lo que pasa es que duró 2 años. Creo que lamentablemente la corrupción está en la clase humana. Para que haya un funcionario corrompido hay un empresario que sigue siendo empresario proveedor de este gobierno, que ha sido del anterior, que siempre están, que corrompe. Acá sin duda hay que avanzar. Por algo nosotros como fuerza política planteamos la extinción de dominio, y más a la próxima semana lo pone en discusión en el Parlamento para que de una vez se discuta y se apruebe, y si alguien tiene una propuesta superadora, bienvenido sea, pero no se puede más con esto. Si no hay castigo, si no se tipifica el delito, si no hay ejemplos de que alguien que generó un acto de corrupción, que usufructuó del Estado para beneficio personal y después disfruta, como Jaime ha hecho, su barco, hay que sacarle esos bienes y devolverlo a la comunidad. En el segundo semestre decía el gobierno actual que iban a venir, cierta tranquilidad. Lo que viene en principio es esto. ¿Vos crees que se viene tranquilidad en lo económico? Porque esto también ha tapado todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, pareciera que no hay problema, y que el problema, que cierto lo es, el tema de López, también hay una situación en lo económico bastante difícil para algunos argentinos, ¿no? El viernes pasado, charlando con Massa en Merlo, recordábamos una reunión que tuvimos en San Fernando, la primera sección electoral en el mes de febrero, los primeros días de febrero. Y la verdad que el diagnóstico económico que dio el equipo económico nuestro fue lo que viene pasando. Aún en momentos donde se decía que se abre el cepo, vienen los dólares, todo eso que no ha sucedido, y que el segundo semestre vienen las inversiones. La verdad que es un error que eso genere trabajo, genere crecimiento, desarrollo, consumo, para nada. Lo ejemplificamos en algo, las inversiones que vienen pueden ser financieras, eso nos genera un trabajo. Y claro, una de las primeras que llegó en el segundo semestre fueron los 18 millones de pesos del presidente. Claro. ¿A dónde fueron? A comprar de bonos. No fueron a generar trabajo, construir, fueron a comprar de bonos. Eso es lo que hace, una tasa de por encima del 38%, cualquiera que tiene plata la hace trabajar en el sistema financiero y no con un riesgo de una inversión en donde genere empleo. Entonces eso no va a generar crecimiento, genera crecimiento donde el 5% que es rico en la Argentina, que va a ser rico cuanto más pobres haya, o va a ser rico cuando haya más... Bueno, de esto hablaba mucho algunos actores del kirchnerismo en cuanto al cambio de modelo. Dice, había un modelo antes, ahora hay otro modelo, que concentra la riqueza. ¿Cuál es el modelo que ustedes
sea, tienen para la sociedad, digamos? O sea, ¿es un modelo que va por la calle del medio? ¿Es distinto? ¿Es igual? ¿Es parecido a cuál? Fuimos claros, sin duda que hay parte de la realidad de la sociedad, pero nosotros planteamos gravar la renta financiera, gravar el juego. Hace 7 meses que gobierna el PRO y no ha avanzado, cuando en algún momento decía que eso había que hacerlo. Ahora, ¿por qué no avanzan? Porque parte de los que controlan esos sectores, financieros y económicos, son los que ayudaron al actual presidente a llegar a la presidencia, son los que se sientan los fines de semana a comer o los que van a jugar al golf. Entonces, es difícil a veces uno, cuando tiene la posibilidad de generar, en este caso, un impuesto a un amigo, hacerlo. Entonces, sin duda que nosotros entendemos una matriz económica distinta a la que está planteando el gobierno actual. Hoy la Argentina se divide en 4. Los 8 millones de argentinos que siguen viviendo de los planes sociales, que felizmente, a diferencia de lo que muchos creían que este gobierno los iba a eliminar, los mantiene, pero no los mantiene como un trampolín al mercado de trabajo. Los sigue teniendo con el subsidio que tanto hemos criticado del kirchnerismo. Y sin poder, mientras tiene el subsidio, avanzar en un empleo como lo que planteamos nosotros, que no pierda el subsidio, que pueda empezar a trabajar y que en un lapso de 2 años ahí se le extinga el subsidio. Una transición, digamos, hacia el laburo más formal, digamos. Exactamente. Otra porción que es el changarín, el tipo que tiene un tallercito informal en su casa, pero que con eso vive, pero que no tiene paritarias, que le aumenta la luz y se le complica la producción, que no tiene obra social, que necesita ir al sistema público de salud, que no tiene un gremio que lo defienda. Otro sector que es el trabajador, que es el que siempre más se perjudica en función de que si no hay eliminación del impuesto a las ganancias, no hay paritaria acorde a la inflación, 43% interanual. Y están hablando de paritarias del 25%, 28%, 30%, ya atrasado. Y ese 5% de los argentinos que, pase lo que pase, siguen viajando al exterior, no siguen estando bien. Y un 5% de 40 millones es mucho. Es mucho. Y uno dice, no, la Argentina está bien porque ve que Ezeiza salen muchos vuelos. Bueno, es ese 5% para el cual está gobernando con mayor énfasis este gobierno. María Eugenia Vidal era la otrora esposa del actual intendente de Morón. ¿Esto vos crees que influye en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, en la gestión del distrito de Morón? Comparto en parte lo que no corresponde. Si uno, el caso nuestro, que en el 2014, cuando se votó el presupuesto 2015, nuestro bloque votó de forma negativa, porque obviamente cuando un intendente envía un presupuesto es cómo va a llevar adelante su política pública reflejado en plata. Nosotros no estuvimos de acuerdo cómo lo iban a llevar adelante. Caso particular, seguridad, de enviar solamente el 3% del presupuesto, era una de las críticas, o en salud, o lo oneroso que es el contrato de basura, que sigue siendo, que es mucho más caro que otros municipios y con un servicio muy, muy deficiente. Entonces, votamos en contra del presupuesto. Sería casi incoherente plantear una aprobación de la ejecución presupuestaria de algo que habíamos criticado. Claro. Entonces nosotros teníamos una postura que tiene que ver con la coherencia y también una decisión política. Y también, uno lo que hace desde el Consejo Deliberante con la rendición de cuentas es dar una especie de análisis, de visión. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de auditar técnicamente, de ver si hay irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes a la gestión que ejecutó ese presupuesto? Es el Tribunal de Cuentas de la provincia. Tal cual. Bueno, pero a eso voy, o sea, la crítica estuvo manifiesta en la votación y de hecho también el PRO tuvo críticas hacia la gestión anterior y de hecho sucedió así. Pero me llamaba la atención, digamos, que en otros lados, aún con este mismo escenario no había sucedido. Y técnicamente ver un caso particular como es el Deportivo Morón, claro, que la gestión anterior lo tomó como escudo propio. Y en mi caso, que he tenido la suerte de jugar en las inferiores del Deportivo Morón, soy socio desde el año 93, a uno le generaba satisfacción que se le ayude, pero también bronca porque hay otras instituciones en nuestro distrito. Había conformación de órdenes de pago no firmadas por el intendente, y de manera recurrente. Con Deportivo Morón no lo hacía. Y eso también genera cierta sospecha, no de irregularidad, pero ¿por qué habían tomado esa decisión? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Estás conforme ahora con la nueva dirigencia del Deportivo Morón? Estoy contento. La verdad que creo que Meyer ha dado mucho cuando ha estado. Creo que es necesario, y yo lo he planteado después de lo que sucedió
entre barras y jugadores, amenazas, la necesidad de que todas las agrupaciones que conforman la política del Deportivo Morón se unan para que Morón esté en el lugar que tiene que estar. Peleamos un campeonato, no lo logramos, esperemos este próximo campeonato lograr el ascenso que merecemos como hinchas y que merece la institución también, porque desde el traslado que ha tenido nuestro estadio y lo que es hoy ese estadio, es necesario generar un ascenso para darle un mejor marco. La última, que tiene que ver con la cuestión política, ¿qué expectativas hay hacia futuro de las posibles confluencias del Frente Renovador? ¿Con quién, digamos? Porque ahí veíamos al principio con algunos sectores del progresismo, pero también se habla mucho de la posibilidad de llegar a un acuerdo con gente del otrora ministro de Transporte, Randazzo, digo. ¿Cómo se puede dar este escenario? ¿Hay posibilidades, no? Creo que siempre hay posibilidades cuando se genera diálogo entre dirigentes políticos. La verdad, yo siempre he sido elogioso con la gestión que ha tenido Florencio Randazzo, además de tenerle un afecto personal. Digo, sin duda ha sido un tipo que en el lugar que haya estado en la gestión pública ha hecho notar los cambios que ha llevado adelante en esa administración. Ojalá que se logre, desde el peronismo, una unidad entre los dirigentes que pensamos una Argentina igual. ¿Con el progresismo? Sí, creo que Margarita ha llevado una participación interesante en este tiempo. Creo que es un espacio que sin duda la sociedad reclama que sea parte de un arco opositor como es el Frente Renovador. Ojalá se pueda dar. No, decía esto porque el progresismo es como lo que quedó más... El sector de la sociedad del progresismo es como que quedó más desamparado en todo este escenario. Se me hace, ¿no? Bueno, en el caso particular de Margarita, que ha venido teniendo participaciones electorales, por ahí en términos numéricos no tan buenos, pero siempre ha mantenido sus convicciones, sus ideales, y ha sido una persona permeable, a diferencia de otros sectores que son más reaccionarios, una actitud permeable a diálogo, ¿no? Te agradezco mucho tu presencia. Gracias a vos. Nosotros en instante continuamos con más aciertos y errores. Nosotros nos inundamos porque la cloaca está toda tapada. Y bueno, vino el señor de la municipalidad y nos ofreció hacer esto y nosotros lo aceptamos. Manguera y gracias a Dios ahora lo conectamos todos, sacamos del sótano, lo conectamos en el trabajo y está todo solucionado para nosotros. Bueno, vamos a meternos en el último bloque de este aciertos y errores que ha venido bastante cargado, ¿no? Y vamos a hablar de un tema que no se habla mucho, pero que no tiene la difusión que uno quisiera, para decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es el tema de los accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito que llamativamente son los que más pérdidas de vida provocan, ¿no? Y bueno, ha habido una semana de educación vial en lo que tiene que ver con el distrito de San Martín. Y nosotros quisimos aprovechar este último bloque para tomar conciencia también de lo que significa todo lo que tiene que ver con el tránsito, con la educación vial y con los accidentes de tránsito. Bueno, yo soy Patricia, la mamá de Joaquín Bruno. Nosotros no vivimos en San Martín, pero Joaquín fallece en el partido, fallece en la avenida San Martín y Rodríguez Peña,
en una intersección bastante compleja, porque son 5 esquinas, y fallece en circunstancias muy dolorosas, tristes para mí, y yo creo que si Joaquín estuviese en vida, sumamente triste para él, porque él iba sentado en el asiento trasero del autogol de su amigo, de un gran amigo, acompañado de otro gran amigo, y el conductor decide aceptar la picada callejera que le proponen en la avenida San Martín, sabiendo de que estaba excediendo la velocidad y que además en su auto no solamente iba Joaquín y que también iba su amigo, sino que iban otros 4 acompañantes, en total 7. Pierde el control del auto y se estrella contra una columna de luz, en el que ese primer impacto lo deja casi inconsciente a Joaquín, y luego comienza a volcar y se estrella en el fondo de la estación de servicio, destrozando a Joa, la verdad que destrozándolo absolutamente. ¿Por qué verdad? Porque yo siempre pido verdad y justicia, porque la verdad que las familias abandonaron mi dolor, me abandonaron en el acompañamiento, familias que yo las conozco de hace muchísimos años, porque los chicos eran amigos, uno de ellos desde los 8 años, compañeros de básquet. Yo creo que ellos hicieron omisión de las circunstancias, porque yo vivo 15 cuadras del siniestro vial y ellos estaban presentes. Ninguno me pasó a buscar para llevarme, y ellos fueron. Ninguno me llamó por teléfono para avisarme y yo llegar a tiempo para acariciar el rostro de mi hijo, que estaba pidiendo un poco más de aire para seguir viviendo. A mí me llaman del hospital, del Castex, que yo nunca había conducido mi auto a la madrugada al Castex, ni siquiera lo conocía. Me dirijo a la madrugada ahí y Joaquín ya estaba en coma, con un respirador artificial, operado, y en la que sale a mi encuentro la doctora Chamorro y me dice que la vida de Joa estaba corriendo peligro y estaba absolutamente grave. Contanos un poco, ¿no? Transformando este dolor en concientización, ¿no? En esta semana, ¿tuvieron los familiares? Sí, ¿por qué continúo? Porque esto en realidad es el año pasado, recién hace un año, hicimos un festival que se llamó Un Año Sin Joa, el 23 de abril. Continúo porque yo soy docente, yo soy profesora y encuentro en la mirada de cada uno de mis alumnos del secundario, porque soy profesora de los chicos grandes, hace 30 años que soy docente, encuentro en la mirada de ellos la mirada de Joaquín. Encuentro en la vida de ellos y en la vitalidad de ellos, en cada chiste, en cada sonrisa, en cada picardía, en cada conversación que ellos me brindan, en cada che, profe, hola. Encuentro esas dulces maneras que tenía Joaquín de relacionarse conmigo, con su mamá. Y por ellos, porque para intentar de que ellos digan, yo no quiero estar arriba de este auto con este amigo mío que conduce mal, no quiero estar arriba de este auto con este adulto que realmente me hace tener miedo cuando pega la curva, cuando acelera, que ellos puedan tener también una decisión a pesar de ser menores, y tener la decisión de decir, che, acá hay algo que no está bien, ¿sí? No tenés cinturones, o ¿por qué vas tan rápido? Bueno, para que me bajo y le digo a mi mamá que me venga a buscar.
yo quiero que los chicos sean críticos, que los chicos puedan decidir por ellos, así como los hacemos decidir por muchas cosas. A los 16 años le decimos, bueno, podés votar, bueno, que a los 16 años, a los 15, a los 14, ellos también puedan tomar decisiones. Por eso vivo en realidad concientizando, porque esto es lo que intento, que también para los adultos, para esos papás que tienen que escuchar a sus hijos y que sus hijos también tienen que escuchar a sus papás. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Bueno, desgarrador el testimonio, ¿no? Vio lo que decía, porque es muy fuerte escuchar a una madre hablando de esa manera y viendo cómo en la expresión, en los ojos de sus alumnos, ella ve parte de sus hijos y quiere que no le suceda lo mismo que le sucedió a sus propios hijos. Nosotros nos vamos, han sido muy amables. Yo me alegro mucho de que mi padre no sea José López, le aviso. Mi padre es un tipo humilde y para él va este programa.